La casa estaba demasiado silenciosa. Ese silencio que te aprieta la piel y hace que cada trujido del suelo parezca una confesión. Emily Harper estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con los dedos recorriendo el borde de una taza de café que se había enfriado hacía horas. A sus 36 años, conservaba sus impresionantes ojos color avellana de una intensidad serena, el pelo oscuro recogido en un moño suelto y una sonrisa que no había usado en meses. Su matrimonio con David, un director financiero adicto al trabajo que vivía más en salas de juntas que en casa, se había asentado en un ritmo de ausencia y un desapego cortés. Se decía a sí misma que estaba bien, que así era como se había convertido el matrimonio después de 15 años. Pero el vacío la carcomía, un dolor lento e implacable, que ninguna clase de yoga ni club de lectura podía llenar. Era finales de verano, el aire denso con la promesa de lluvia, cuando vio por primera vez a Liam, el hijo de 22 años de David, fruto de su primer matrimonio. Liam se había mudado temporalmente después de graduarse de la universidad, pasando la noche en la habitación de invitados, mientras planeaba sus próximos pasos. Era todo lo que David no era: vibrante, tosco, con una energía descontrolada que parecía vibrar bajo su piel. Sus rizos oscuros caían sobre sus ojos verdes, y su risa era aguda, como si supiera algo que el resto del mundo desconocía. Emily siempre mantenía las distancias, tratándolo como a un invitado en su vida meticulosamente organizada. Pero ese agosto, algo cambió. Comenzó con una mirada. Estaba enjuagando platos una tarde. El atardecer teñía la cocina de suaves tonos naranjas. Cuando vio a Liam observándola desde la puerta, su mirada no era casual. Se demoró, cargada de algo tácito. Se le encogió el estómago. Un destello de calor que rápidamente descartó como su imaginación. ¿Necesitas algo?, preguntó, con voz más cortante de lo que pretendía. Él sonrió con suficiencia, apoyado en el marco, con la camiseta pegada al cuerpo después de correr. Solo disfrutaba de la vista, dijo, y aunque su tono era ligero, sus ojos no lo eran. Se giró hacia el fregadero, con las mejillas ardiendo, diciéndose a sí misma que no era nada, pero su pulso la delataba, latiendo con fuerza como no lo había hecho en años. En los días siguientes, Emily no podía dejar de fijarse en él, la forma en que se movía por la casa, con tanta confianza, como si fuera dueño de cada centímetro, la forma en que sus dedos rozaron los suyos al ofrecerle un vaso de agua. El contacto se prolongó solo un segundo de más. Se odió a sí misma por notarlo, por la forma en que su cuerpo respondió cuando él se acercó demasiado en la cocina, su colonia mezclándose con el aroma del café. Estaba casada, él era su hijastro. Esto no solo estaba mal, era impensable. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la atracción, como una corriente que la arrastraba hacia abajo. Una tarde, David llamó desde la oficina, con voz entrecortada, al anunciar que se acostaba tarde otra noche. Emily estaba de pie, junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, mirando el césped perfectamente cuidado que había cuidado durante años. De acuerdo, dijo con un tono monótono, la decepción inclinándose como una piedra en su pecho. Colgó, exhalando lentamente, intentando superar la familiar punzada de ser la segunda en su trabajo. No pareces sorprendido. La voz de Liam rompió el silencio. Se giró sobresaltada y lo encontró en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. No lo soy, admitió. Su voz apenas era un susurro.
El trabajo siempre es lo primero. La observó, entrecerrando ligeramente sus ojos verdes, como si estuviera viendo algo que ella no quería mostrar. «Qué lástima», dijo. Y la forma en que lo dijo la sobresaltó. No era compasión, sino algo más agudo, más peligroso. Se quedó sin aliento y se agarró a la encimera para calmarse. «No deberías hablar así», dijo, esforzándose por mantener la voz serena. «Falta qué». Él se acercó, su mirada inquebrantable, y el aire entre ellos se hizo más denso. Como si hubiera notado cosas, su corazón latía con fuerza. Cada advertencia en su cabeza gritaba que parara, que se alejara, pero no lo hizo. No podía. Había algo magnético en él, algo que la hacía sentir vista, de una manera que no había sentido en años. «Esto no tiene gracia», dijo con voz temblorosa ahora. Su sonrisa burlona se profundizó, y él dio otro paso, tan cerca que ella pudo sentir el calor que irradiaba. ¿Quién dijo que estaba bromeando? Se le hizo un nudo en la garganta, y se dio la vuelta, agarrando la encimera con tanta fuerza que sus nudillos le dolían. Necesitaba terminar con esto, antes de que empezara, antes de que un instante fugaz se convirtiera en algo irreparable. «Creo que deberías salir esta noche», dijo ella, forzando un tono informal. «Ver a tus amigos, diviértete». Su voz bajó y se volvió pausada. «Me estoy divirtiendo aquí mismo». Su respiración se entrecortó, y sintió el peso de sus palabras sobre ella como una nube de tormenta. Él no estaba jugando, la estaba probando, esperando a ver si se resistía o se dejaba caer. «Vete», dijo ella, con la voz apenas firme. Un instante de silencio, luego una risa silenciosa. «De acuerdo», dijo él, pero mientras se giró para irse, se detuvo. Su expresión se tornó seria, casi vulnerable. «Pero deberías saber algo. Emily, no creo que quiera parar». Su pulso rugía en sus oídos. Debería haber estado enojada. Debería haberle dicho que se fuera, que olvidara cualquier pensamiento retorcido que se hubiera arraigado en su mente. Pero en cambio se quedó allí, su cuerpo traicionándola con una calidez que no quería nombrar. Y lo peor, ella tampoco estaba segura de querer parar. Durante días, Emily lo evitó, llenando su tiempo con recados, obligándose a concentrarse en cualquier cosa menos en cómo se le erizaba la piel bajo su mirada. Se dijo a sí misma que era lo correcto, que podía escapar de esa peligrosa atracción, pero evitarlo solo agudizó su percepción de él. Una noche, desesperada por respirar, salió al porche trasero, esperando que la brisa fresca le despejara la mente. Pero allí estaba él, sin camisa bajo la tenue luz de las luces del patio, practicando alguna forma de artes marciales. Sus movimientos eran fluidos, poderosos, cada uno deliberado y controlado. Debería haberse dado la vuelta y haber vuelto a entrar, pero sus pies no se movían. Se quedó sin aliento al observar cómo sus músculos se tensaban, el sudor brillando en su piel. Él sabía que ella estaba allí. Lo vio en la forma en que él aminoró el paso, estirando los brazos con una gracia deliberada, como si estuviera actuando para ella. Cuando se giró para mirarla, su sonrisa burlona había regresado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. «No tienes que esconderte», dijo, agarrando una toalla y secándose la cara. Ella negó con la cabeza, respirando con dificultad. «No me estoy escondiendo». Él se acercó, acortando la distancia con demasiada facilidad. «No, entonces ¿por qué sigues corriendo?». Se le revolvió el estómago y sintió el peso de sus palabras como un desafío. «Esto no es un juego», dijo con voz más firme. «Nunca dije que lo fuera», respondió él con un tono firme pero impregnado de algo más profundo.
pero creo que te estás mintiendo a ti misma. Debería haberse marchado. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, pero algo en su interior se negaba a moverse. Quizás era la soledad, los años de invisibilidad en su propio matrimonio. Quizás era la forma en que Liam la miraba, como si fuera más que la esposa de David, más que una figura que se desvanece en una casa perfecta. «Para», susurró ella, pero no era una exigencia, era una súplica. Él no se detuvo, extendió la mano hacia ella, rozando los dedos con los suyos, provocando una descarga eléctrica en su brazo. Su respiración se entrecortó, y supo que debía apartarse. Pero no lo hizo. «Tú también lo sientes», murmuró él en voz baja. «Dentro de mí». Tragó saliva con dificultad, gritando con todas sus fuerzas que aquello estaba mal. Pero su tacto le indicó que ya era demasiado tarde. Un trueno rompió el instante. El cielo se oscureció al tiempo que la lluvia comenzaba a caer. Emily retrocedió, con el pulso errático y las manos temblorosas. «Esto no puede pasar», dijo, forzando las palabras. Liam no discutió, pero la mirada en sus ojos la decía con insistencia. Se dio la vuelta y entró. La lluvia golpeaba las ventanas, reflejando la tormenta que sentía en su interior. Se llevó los dedos a los labios, donde aún persistía el recuerdo de su tacto, y se odió por desear más. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Liam, sentía el calor de su mano, oía la tranquila confianza en su voz. Se decía a sí misma que era la lluvia, la tensión que había imaginado, la intensidad. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras, él estaba allí, esperándola. Al principio no habló, solo la observó mientras se servía el café, con la mirada llena de expectación. La tensión entre ellos era sofocante, algo vivo que latía en el aire. Sus manos temblaban al levantar la taza, y odió que él se diera cuenta. «Esta vez no has corrido», dijo finalmente, en voz baja. Tragó saliva con dificultad. «¿No hay nada de qué huir?» Su sonrisa burlona, lenta y deliberada, regresó. «¿Estás segura de eso?» Antes de que pudiera responder, él se movió, rozándola para alcanzar la cafetera. Su mano rozó su cintura. El roce, tan leve que pudo haber sido accidental, pero no lo fue. El calor la inundó. Una reacción ella no podía controlarlo. Necesitaba irse para poner distancia entre ellos antes de cometer algo imprudente. Pero antes de que pudiera alejar, él se inclinó, su aliento cálido en su oído. «Sigues diciendo que esto no puede pasar», murmuró. «Pero nunca dices que no quieres que pase». Su pulso latía con fuerza y se quedó paralizada, esperando que algo rompiera el momento. Un trueno volvió a retumbar. La tormenta de la noche anterior regresó con venganza. Las luces parpadearon, sumiendo la habitación en sombras. Los dedos de Liam se cerraron sobre su muñeca. Una pregunta silenciosa. Ella no se apartó. Contuvo la respiración cuando él la trajo. Su pulso latía con fuerza y se quedó paralizada. Encontramos el inaparte, mientras sus labios se rozaban por el otro. Sabía lo que pasaría si lo dejaba besarla. Sin embargo, cuando sus labios rozaron los suyos, suaves al principio, no lo detuvo. Se inclinó, dejando que el sabor a café y calor la consumiera. Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola contra él, y se fundió en el momento que tanto tiempo había negado. La aventura debería haber sido un error. Emily debería haberse despertado ahogada en la culpa, muerta de arrepentimiento, pero no lo hizo. Se despertó con ganas de más. Cada mirada, cada caricia, cada instante robado en los rincones tranquilos de la casa se convirtió en un secreto que los unía. Con Liam, ella no era la esposa de David, desapareciendo en el fondo de su propia vida. Era deseada, estaba viva, era vista.
Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. David empezó a notar cosas. Un cambio en el humor de Emily, la forma en que parecía distraída, la forma en que evitaba su contacto. Él no era de los que hacían preguntas. Estaba demasiado absorto en su propio mundo como para preocuparse demasiado. Pero una noche llegó temprano a casa. Sin avisar, Emily estaba en la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza al girarse, para verlo allí de pie, con una expresión indescifrable. ¿Dónde está?, preguntó. Su voz era demasiado tranquila. Tragó saliva con fuerza, obligándose a mantener la compostura. ¿Quién?, apretó la mandíbula. Ya sabes quién. El pánico le arañó la garganta. Miró hacia el pasillo donde momentos antes Liam había estado. Su tacto aún permanecía en su piel. Rezó para que se hubiera mantenido oculto. «Ha sido diferente», dijo David, con la voz más baja ahora, casi pensativa, distante. Forzó una risa, negando con la cabeza. «Estás imaginando cosas». Sus ojos se oscurecieron. ¿Lo estoy? El silencio entre ellos era denso, cargado de acusaciones tácitas. El pulso de Emily latía con fuerza. Sus manos temblaban mientras se agarraba a la encimera. Podía verlo en su rostro. No necesitaba pruebas. Ya había atado las piezas. De la ecuación, retrocedió un paso, exhalando bruscamente, como si el peso de la verdad por fin se hubiera asentado. «No necesito oírlo», murmuró, negando con la cabeza. «Ya lo sé». Se dio la vuelta y se alejó. La puerta principal se cerró de golpe tras él. Emily permaneció allí, con la respiración entrecortada. El peso aplastante de todo lo que había perdido la oprimió. En los días siguientes, Emily luchó con el desastre de sus decisiones. Había cruzado un límite, no solo con Liam, sino consigo misma. La aventura despertó algo en ella, un ansia de conexión, de pasión, pero también destrozó la vida que había construido. Pensó en las decisiones que la llevaron hasta allí, en la soledad que la hizo vulnerable, en los momentos en que pudo haberse alejado, pero no lo hizo. Y pensó en lo que significaba navegar el deseo, comprender de dónde viene y a dónde puede llevar. Para cualquiera que vea esta historia, hay una lección aquí sobre las relaciones y los límites. El deseo es una fuerza poderosa, pero puede nublar el juicio, especialmente cuando no se satisfacen las necesidades emocionales. En las relaciones sanas, la comunicación es clave. Hablar abiertamente sobre lo que necesitas, lo que falta y lo que duele. Ignorar esas conversaciones puede crear grietas, hacer que la tentación se cuele. Y cuando se trata de límites, especialmente en dinámicas familiares complejas, estos son innegociables. La atracción no es una opción, pero actuar en consecuencia sí lo es. El respeto y las consecuencias de cruzar los límites son cruciales, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Si estás luchando con la soledad o con necesidades insatisfechas, busca apoyo, ya sea a través de terapia, amigos de confianza o conversaciones honestas con tu pareja. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de tomar decisiones que se alineen con tus valores y protejan a tus seres queridos. La historia de Emily no es solo una advertencia, es un recordatorio de que todos somos humanos, capaces de cometer errores, pero también capaces de aprender de ellos. Si esta historia te resonó, suscríbete y únete a la comunidad de Votos Rotos. Profundizamos en historias como estas, explorando las verdades, hermosas y complejas, de las relaciones humanas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Emily? Sigamos conversando.